Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 29 y la edición 28. Gran propuesta, estamos arrancando el mes de septiembre, el mes de la primavera, esperemos que pronto cambie el clima en un invierno que realmente se ha extendido, de bajas temperaturas. Algunos dicen frío eran los de antes, pero bueno, finalmente está fresco. Esta noche de San Nicolás Debate queremos calentar la pantalla con la propuesta, con la información, con los protagonistas. Vamos a arrancar hablando de temas tributarios, impositivos, de impuestos. Esto que es tan antipático y sobre el cual los argentinos tenemos una larga historia y una pesada mochila. Con un especialista como es el tributarista César Litvin, con él vamos a estar hablando de este tema y le vamos a dar profundidad. Luego nos vamos a meter en la cuestión industrial. Usted sabe que recientemente se celebró el Día de la Industria en la Argentina y para eso va a estar en San Nicolás Debate un empresario PYME, secretario de la Federación de Comercio e Industria, como es Andrés Bocl. Con él vamos a estar abordando toda la situación del sector y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las perspectivas para adelante. Luego, en el tercer bloque, en el institucional, nos metemos de lleno en la política, porque estamos en año electoral, la campaña está al rojo vivo y queremos conocer un poco más acerca de los candidatos, cómo están las últimas encuestas, cómo está la sociedad, lo que dejó las PASO, pero sobre todo lo que viene con el periodista político Ignacio Zuleta. Esta es la propuesta de esta noche. Al final del programa, todas las actividades de la Federación de Comercio e Industria, este momento de la sociedad y, por supuesto, todo lo que se viene. Como lo ve, un programa para acompañarnos. Nos vamos rápidamente a los auspiciantes y cuando regresamos está con nosotros el primer invitado. En Banca Empresas Macro queremos que tus agronegocios logren su mejor producción. Convenios para compras de insumos, financiación, descuento de cheques, atención personalizada. Además, podés pagar con granos con las mejores condiciones. Macro, cerca, siempre. Tu familia, tu trabajo, tus proyectos, tu hogar es importante para vos, también lo es para nosotros. IAM Seguros, www.institutoasegurador.com.ar. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Electromallas Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. La Liga de la Energía. Hola, te invitamos a ser parte de la Liga de la Energía. Podés hacerlo viendo nuestros videos educativos y descargando nuestra app para jugar y entrenar. Todos pueden ser miembros de la Liga. Sumate ingresando en ligadelaenergia.com, así somos cada vez más. ¡Te esperamos! En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Como lo habíamos anunciado, damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate para tratar de entender todo lo que tiene que ver con la cuestión tributaria, impositiva. Estamos con un especialista, con el doctor César Litvin, que es tributarista. Muy buenas noches, César. Bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto. Buenas noches, un gusto saludar a toda la audiencia. Gracias, César. Le queremos hacer la consulta porque obviamente estamos en medio de un contexto económico complicado, en el medio de la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales. Y bueno, la realidad es que la carga impositiva, la mochila de impuestos que carga el contribuyente argentino es muy pesada. Usted, como lo decía, es un especialista. Le quiero consultar
Básicamente, ¿cuántos impuestos se pagan por año en Argentina y cuáles de esos son los que el Estado más recauda? Muy buena pregunta. En la Argentina, primero hay que aclarar que existe federalismo fiscal. Eso traducido al castellano significa que la nación cobra impuestos, las provincias cobran impuestos y los municipios cobran impuestos. Si sumamos los tres poderes que tienen potestad para cobrar impuestos, sumamos 148 tributos vigentes hoy en la Argentina, y de esos 148, de los cuales unos 80 pertenecen a los municipios, no es que cada municipio tiene 80, sino que entre todos los municipios se suman unos 80 tributos municipales. De esos 148 tributos, 10 de esos representan el 91% de la recaudación, con lo cual están sobrando un montón de tributos. 138 tributos solo generan el 9% de la recaudación. Esto es importante resaltar porque muchos tributos generan una complejidad del sistema tributario enorme, y esa complejidad hace de que no haya mucha voluntad de los inversores en poner dinero en un sistema tributario que es tan complejo, ¿no? Y por el otro lado, es importante tener presente que esta cantidad de tributos genera, en algunos casos, superposición de impuestos. Vemos, por ejemplo, los consumos. El que consume un producto o contrata un servicio, hay una incidencia de impuestos al consumo que va entre el 40 al 60% del precio. Esto es importante remarcar porque los impuestos al consumo no se ven. El consumidor cree que todo lo que paga se lo lleva el empresario que le vende, y la realidad es que el socio mayoritario es el Estado, porque sobre lo que se consume se paga el IVA del 21%, se paga ingresos brutos, que viene acumulándose la traslación de este impuesto, que está de acuerdo a la jurisdicción entre un 3 y un 5%, y se paga tasas municipales, que es otro impuesto a las ventas. Así que ahí ya solo tenemos 3 tributos. Y depende del producto, también existe un impuesto al consumo específico que se llama impuestos internos. Con lo que quiero decir que la carga tributaria en la Argentina es asfixiante, no solo para el consumidor, sino también para los que tienen actividad empresaria, emprendedores, etcétera. Esto es insostenible. La realidad es que no sé cómo la sociedad permitió llegar a esta situación de una gran carga tributaria, que si la medimos teniendo en cuenta sobre los que pagan impuestos, estamos primero en el ranking de carga fiscal en el mundo. Considerando que la informalidad en la Argentina es muy significativa y hay una sobrecarga del que paga impuestos que también lo está haciendo por el que no paga impuestos. Entonces, es muy importante tener en cuenta lo que es la presión tributaria y de lo que es la presión tributaria o carga fiscal sobre los que pagan impuestos, sobre los que están en la formalidad. Y la realidad es que ningún país puede salir adelante con semejante carga tributaria, que además, cuando medimos la presión fiscal, tenemos que ver también qué le da el Estado al contribuyente a cambio del pago de impuestos. Y ahí es donde muchos contribuyentes se sienten insatisfechos con la calidad de la prestación del Estado, en el sentido de que quizás la seguridad no es buena, y yo creo que estamos en ese punto donde hay un cuestionamiento a la seguridad que presta el Estado. La salud también hay un cuestionamiento, y de la educación también. Entonces, en otros países quizás hay una carga tributaria elevada, no nunca como la Argentina, pero la retribución del Estado a través de la seguridad, de las obras de infraestructura, de la salud y la educación, es de una calidad suprema diferente a la que presta el Estado argentino, ¿no? Así es, con lo cual, por lo que usted dice, es
terriblemente más caro, porque si encima todavía hay que hacerse cargo de todo lo otro. César, yo le quiero consultar, digo, en la agenda de los hoy candidatos a presidente que finalmente van a hacer gobierno, uno va a presidir la Argentina en el 2024, ¿qué reforma tributaria, digo, pudiera ser de un alivio fiscal para el contribuyente, pero también de fomento de la iniciativa privada? ¿Qué características debiera tener? A ver, yo creo que lo primero que tiene que haber en la Argentina es una estabilidad económica, porque estamos en un déficit fiscal primario es antes de pago de intereses de la deuda, del 5% del PBI, o sea, partimos de una situación -5, ¿sí? Esto hace que cualquier reforma tributaria que le dé competitividad a la Argentina requiere una baja de impuestos. Ahora, en este escenario, la baja de impuestos repercute en agrandar el déficit fiscal. Entonces, me parece que va a haber un periodo de transición que debería ser corto, donde se equilibren las cuentas fiscales o haya una tendencia hacia el equilibrio de las cuentas fiscales, y después se puede encarar una reforma que sin lugar a dudas tiene que ir a una baja de tributos. Y empezando por los que son más distorsivos, como ingresos brutos, ¿sí? Donde hay que dejar de gravar la actividad primaria, la actividad industrial, la actividad intermedia, y dejar solamente este impuesto para la última etapa, ¿sí? Y las tasas municipales no deberían estar en función de ventas, sino el costo prestacional del servicio que presta cada municipio, ¿sí? Que tiene que estar muy alejado de lo que es otro impuesto a las ventas. Es decir, que yo creo que la Argentina necesita encarar una reforma tributaria en dos sentidos: darle competitividad, o sea, usar los impuestos como herramienta para que podamos insertarnos en el mundo, podamos exportar sin tener un impuesto a las exportaciones, que son muy pocos países en el mundo los que tienen este impuesto. Nosotros necesitamos divisas en el Banco Central, que está anoréxico, y por el otro lado le cobramos impuesto al que nos genera divisa, que es el exportador. Insisto, todos nuestros vecinos no tienen este impuesto, ni Uruguay, ni Brasil, ni Paraguay, ni Chile. Ninguno de estos tiene este impuesto, solo países del tercer mundo, muy alejados de la Argentina, y la realidad es que sin lugar a dudas hay que encarar una reforma tributaria hacia la baja de impuestos. ¿Cuáles son los primeros impuestos más distorsivos? Ingresos brutos, impuesto a las exportaciones y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que se lo conoce como impuesto al cheque. Así es. César, según su visión, digo, se habla de que hace 10 años aproximadamente que no crece el empleo privado formal en la Argentina. Digo, ¿cuál es la trastienda detrás de esto? ¿Qué cuestiones impiden? Algunos dicen tiene que ver con la legislación laboral, otro precisamente con esta cuestión de los tributos. ¿Es una conjunción de ambas? Yo creo que tienen tres aspectos. Primero, la Argentina en sí mismo no está generando crecimiento económico, y eso repercute en el empleo privado, ¿sí? Solo hay crecimiento en el empleo público, ¿sí? Ahí hoy salieron en los diarios la cantidad de nuevos empleados públicos que tomó este gobierno. Entonces, en primer lugar, no crece la economía, un aspecto, pero no es solo eso. En segundo lugar, hay una ley de contrato de trabajo obsoleta y que pone a las pymes cerca de la bancarrota cada vez que hay juicios laborales que son en algunos casos extorsivos. Y en tercer lugar, también el costo impositivo laboral, ¿no? De las cargas fiscales, de las cargas sociales, de las cargas sindicales, que hacen que también la Argentina no sea competitiva a la hora de generar más empleo con los costos el costo laboral que hay en la Argentina, que se llama cuña fiscal. Esos son los tres condimentos que hacen a la problemática por qué no crece el empleo privado formal. César, si analizamos los tres motores o indicadores de la economía, que son la inversión, el consumo y las exportaciones, nos están dando de manera negativa en este 2023. Digo,
¿qué condiciones debiera tener un programa económico seguramente en el próximo gobierno para tratar de revertir estos resultados y poder tener una recuperación económica de la economía? Sí, primero tiene que haber reglas claras, tiene que haber un plan económico, que hemos tenido orfandad de planes económicos en los últimos 3 años y medio, un plan económico que sea consistente, un plan económico que sea creíble y que tenga el atractivo de generar empleo a través de inversiones. Y ese plan económico tiene que partir de un equilibrio fiscal y una baja de impuestos y una austeridad del gasto público. Bien, la última consulta, César. Estamos arrancando septiembre, falta, por supuesto, un mes y algo para las elecciones generales. Si hay segunda vuelta, finalmente nos vamos a noviembre, hasta que asuma nuevo gobierno, diciembre. Digo, ¿cómo se atraviesa este contexto en el medio de una inflación desmadrada, de esta distorsión de la economía? ¿Cómo se llega? La verdad que no tengo la respuesta, porque tengo la misma incertidumbre que toda la sociedad, ¿no? Y en este caso la incertidumbre es peor que lo malo. Hay mucha incertidumbre, hay una inflación desbordada y estamos en una situación donde en este sentido nadie quiere invertir, nadie quiere generar ninguna actividad económica esperando los resultados de las elecciones, que están muy parejas y donde cualquiera de los tres puede llegar a ser presidente. Entonces, ante esta incertidumbre es distinto el plan económico de Milei, que no lo conozco, el plan económico de Patricia Bullrich y el plan económico de Massa. Bien. César, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho esta entrevista y, por supuesto, los conceptos. Muy amable. Adiós, un gusto. Saludos. Muchas gracias. Ha pasado el tributarista César Litvin por San Nicolás Debate, bueno, analizando la cuestión de los impuestos, pero sobre todo un poco las perspectivas de la economía en el medio de la incertidumbre política de un año electoral. Nos vamos rápidamente a la pausa. Cuando regresamos, damos vuelta a la página. Está con nosotros en los estudios aquí en la Federación de Comercio el empresario PYME y secretario de la Federación de Comercio e Industria, Andrés Bocl, y con él vamos a estar hablando de todo el panorama industrial. Ya volvemos. De la Energía. Hola, te invitamos a ser parte de la Liga de la Energía. Podés hacerlo viendo nuestros videos educativos y descargando nuestra app para jugar y entrenar. Todos pueden ser miembros de la Liga. Sumate ingresando en ligadelaenergia.com, así somos cada vez más. ¡Te esperamos! Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese. Ahora sí, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate. Como lo habíamos anunciado, está con nosotros el empresario PYME y secretario de la Federación de Comercio e Industria, Andrés Bocl. Muy buenas noches, Andrés. Bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto. Buenas noches, Baltasar. Un gusto estar en tu programa. Bueno, por supuesto también titular de la empresa Electromalla. Andrés, queremos hablar contigo varias cuestiones, por supuesto lo que tiene que ver en el centro de la cuestión con el tema industrial. La Argentina y sobre todo la región y San Nicolás tiene un ADN fuertemente industrial. Recientemente, el 2 de septiembre se celebró el Día de la Industria
contanos un poco el momento que atraviesa el sector y cuáles son las preocupaciones hoy en día del empresariado. Sí, son momentos muy difíciles que se está viendo en la industria hoy. Bueno, y tenemos el condimento especial, que estamos en un año político que no ayuda demasiado al desarrollo normal de la actividad. Bueno, los problemas que tenemos son los problemas que se están viviendo en general, falta de suministro, falta de una proyección hacia futuro. Hoy es muy difícil desarrollar un programa de trabajo hacia adelante. Hoy estamos te hablo de lo personal, en lo que pasa en mi empresa, estamos el día a día esquivando obstáculos y muy lejos de proyectar un crecimiento hacia futuro. Es un poquito el resumen que te puedo hacer de la parte industrial, sí. Que estamos viviendo momentos un poco complejos. Bien. Andrés, te quiero consultar, y estás contando un poco las preocupaciones que hay en medio de un año electoral, donde falta mucho para saber un poco la claridad del próximo gobierno. Precisamente, ¿cómo empujás vos tu día a día, donde tenés que conducir una empresa pyme, una empresa familiar, donde hay seguramente preocupación y hablás con pares tuyos donde por ahí, con respecto a la inversión, ¿cuál es el ánimo del empresariado? Sí, yo creo que el ADN de un pyme es siempre invertir en lo que uno hace. Sí. Poco entra en análisis las situaciones. Yo siempre creo que estamos siempre mirando un poco hacia el futuro, un poco hacia qué podemos mejorar en nuestras empresas. Pero como ya te digo, son momentos complejos. En general tenemos mucho diálogo entre empresas, colegas y no colegas, mismo rubro o no, y compartimos un poco los problemas que estamos viviendo. O sea que en general los problemas son similares en los diferentes rubros. Como ya te decía hoy al principio, hoy pensar un poco en el futuro es muy difícil, estamos muy viendo el día a día y bueno, tratando de sortear estos panoramas que van surgiendo, tanto políticos que nos afectan muy directamente a nuestras empresas, y bueno, y la parte económica, que también estamos viviendo momentos complejos. Pero como te digo, la mirada siempre de un pyme es siempre mirar hacia adelante, no detenerse y siempre invertir en lo que hacemos y lo que sabemos hacer. Bien. Andrés, como lo decía un poco el tributarista que te precedió, digo, la carga impositiva de impuestos recae en toda la sociedad y en una pequeña y mediana empresa debe tener su incidencia, así como el tema de la legislación laboral. Digo, estas dos cuestiones, estas dos preocupaciones, si de alguna manera se modernizara un poco, ¿crees que en una pyme como la tuya le daría más competitividad, digo, para crear empleo, como para poder sobrevivir mejor? Sí, por supuesto, sin duda, Baltasar. Las cargas impositivas que tienen unas pymes son igual a la que tiene una multinacional. Es importante el dato que vos estás diciendo, que mucha gente no lo tiene en cuenta. Son las que más empleo generan, pero con una mochila del orden de las grandes. Exactamente. Y inclusive pasa también en la parte impositiva y en la parte que hoy también se tocó el tema de las partes judiciales. Nosotros los juicios que tenemos laborales son de la misma magnitud que tiene una empresa como por ejemplo Siderar. O sea, entramos siempre en el mismo grupo, pero que somos totalmente diferentes. Sí. Una cuestión de estructura, de facturación. Lo comentó esta persona que estuvo antes con nosotros diciendo que a veces corre riesgo la vida de una pyme un juicio laboral. Y es realmente así, Baltasar. Andrés, San Nicolás y la región, como decíamos, tiene un ADN muy fuerte industrial, con muchas pymes. Muchas veces se dice, hace mucho tiempo que estás en el rubro, que las grandes empresas, más allá de la importancia y la gravitación que tienen para la economía de San Nicolás y la zona, muchas veces de alguna manera con respecto a los talentos, con respecto a los empleados, se ven más seducidos para llevar adelante una carrera en una gran empresa. ¿Cómo desde una empresa pyme se retiene el talento? ¿Cómo se los convoca a ser parte de lo de ustedes? Sí, es una tarea muy difícil.
Yo creo que mucho va, yo siempre digo que una empresa pyme es una gran familia. Entonces, transmitir eso a los empleados, contagiarlo con las ideas, con la forma de trabajo, yo creo que eso hace a que el grupo se genere un grupo de trabajo muy uniforme, que es lo único que puede seducir a un empleado de pyme a quedarse a trabajar en una pyme, considerarse parte de la familia, que sea parte del equipo. Bien, bien. Muy bien. Te quiero preguntar ahora por el tema del parque industrial, ¿no? Donde se enclavan muchas de las pymes más importantes de San Nicolás. Ya hace un tiempo que se ha creado. ¿Cómo está la situación de la pyme hoy? ¿Estás con tu empresa también en el parque? Contanos un poco de la vida interna y las perspectivas del parque. Bien, no, el parque realmente fue un acierto. Primero, originalmente lo creó el municipio, o sea que fue una creación de público-privado, donde el resultado que está a la vista fue totalmente exitoso. Hoy el parque ya está formado, ya tiene su estructura edilicia y ya tiene su estructura de funcionamiento. Se creó una asociación en la cual está presidida por una comisión. Tenemos un presidente que hoy está encabezado por el empresario Diego Russo, que fue el que tiene un equipo de trabajo propio con los propios empresarios del parque. Y bueno, se han logrado realmente cosas muy importantes para el parque industrial. Para las personas que estamos dentro del parque tenemos muchos beneficios con respecto a seguridad. Trabajamos muy en conjunto con las cosas del día a día del parque. Y ahora hace muy poquito vino el ministro de Producción de la provincia, Augusto Costa, a darnos el certificado de que somos un parque industrial. Los papeles en regla. Los papeles en regla y ya tenemos DNI, como decíamos nosotros, así que ya nos consideramos un parque industrial de la provincia de Buenos Aires, que no es un detalle menor. Muy, muy importante. ¿Cuántas empresas están radicadas en el parque? Hoy aproximadamente somos 30 empresas que formamos parte del parque. Son aproximadamente 10, 15 empresas que ya están funcionando, pero todos los días vamos avanzando y todos los días se van inaugurando empresas nuevas. Así que el crecimiento que se ha logrado ahí en el parque fue realmente muy, muy importante. Muy importante. Muy interesante, Andrés. Tenés un rol también como dirigente empresario en la Federación de Comercio e Industria hace mucho tiempo, sos el secretario actual de la Federación. Contanos un poco de la vida institucional, de estos 110 años que ha cumplido la institución, las perspectivas y qué es lo que se hace desde la Federación para apoyar a la pyme, al comercio. Sí, la verdad, hace muchos años que estoy en la Federación. Bueno, cumplo un papel un poco más importante como secretario, acompañando al presidente Zanini. Sí. Hemos logrado una mesa de trabajo muy importante. Creo que uno de los objetivos de la Federación es estar muy próximos a nuestros comerciantes, a nuestros industriales, a nuestros asociados, resolviendo problemas propios que se van generando el día a día. Y también hay temas que son generales, por decir una forma, problemas que se dan de la convivencia en la ciudad, que se tratan con tanto como asociados como no asociados. O sea, tocamos temas que son relevantes para la ciudad, en los cuales esos temas que son relevantes para la ciudad, parte de esos temas pueden estar interesados por parte de los asociados como por no. La Federación trabaja indistintamente en casos que son de esa índole. En general tenemos una mesa de trabajo muy importante, hay una mezcla, yo siempre digo, de generaciones. Sí. Hay chicos muy nuevos que vienen con mucho empuje, de los cuales aprendemos nosotros el empuje que viene, que unos que somos un poco más antiguos en la asociación, nos contagiamos y hemos creado realmente un lugar de trabajo, un lugar de resolución de problemas, un lugar de escuchar a nuestros asociados y no asociados. Bien. Andrés, se nos fue el tiempo. Yo te quiero agradecer mucho la presencia, el testimonio. Indudablemente quien genera riqueza en un país es el sector privado. Sos el sector privado, participás también como directivo. Así que nada, el agradecimiento y por supuesto todo lo mejor que viene en estos meses que van a ser complicados para todos, pero que vamos a tener que ir para adelante. Muy amable. Gracias, Baltasar. Te cierro con un tema nomás que yo siempre digo que nosotros los empresarios y los jóvenes siempre
tendemos a empujar siempre para adelante, a mirar hacia adelante. Y bueno, es un poquito nuestro ADN, como siempre digo. Gracias, Muchísimas gracias, Andrés. Lo vio, lo escuchó. Es Andrés Bock, el titular de la empresa Electromalla, secretario de la Federación de Comercio e Industria e empresario PYME, con un muy valioso testimonio, dando cuenta de la realidad, del día a día y, por supuesto, las perspectivas. Nos vamos a ir ahora a la tanda y cuando regresamos vamos a dar comienzo al bloque institucional. Nos metemos de lleno en la política en esta edición de San Nicolás Debate para tratar un poco de entender lo que está ocurriendo en la Argentina con la campaña electoral, con lo que ocurrió en las PASO, pero por sobre todo con lo que viene, con un periodista político como es Ignacio Zuleta. Ya volvemos. Sí, comprala. Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. A la vuelta pasás por el súper, que hoy también tenemos descuento. Dale. Pensa en tus beneficios, pensa en tu futuro, pensa siempre en grande, pensa en macro. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Yel Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese. Bueno, como lo habíamos anunciado, damos comienzo al bloque institucional, nos metemos de lleno en la política con un periodista político como es el señor Ignacio Zuleta. Muy buenas noches, Ignacio. Bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto. ¿Cómo les va? Muy bien. Le agradezco el llamado. Gracias, Ignacio. Queremos consultarlo porque, por supuesto, estamos en el medio de la campaña electoral rumbo a las elecciones generales. Finalmente se dio este escenario de tercios entre, bueno, Libertad Avanza, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Y bueno, con la sorpresa para algunos del impacto de Javier Milei y con una nueva reconfiguración de una campaña que ya está en marcha. Coméntenos un poco el análisis de las PASO, Ignacio. Bueno, creo que el resultado de las PASO era previsible. A quien siga más o menos los procesos no le sorprende, porque además todas las encuestas hablaban de que una tercera fuerza, como podría ser la de Milei, la tercera candidatura, digamos, porque eso no es una fuerza, iba a estar en la grilla. Y el esquema de los tercios en la Argentina no es novedoso, ya lo tuvo la Argentina en los años 90, cuando estaba el repaso, el radicalismo y el peronismo. Y creo que la característica principal, hay dos características principales que tiene esta PASO, o lo que resulta. Primero, que las PASO son la consecuencia de un proceso anterior, más que
el punto de partida de una nueva realidad. La realidad es más o menos como parece, no tiene ninguna sorpresa que la Argentina tiene dos grandes familias políticas y cuando una de ellas se divide, que es lo que ha ocurrido aquí, queda más debilitada, como le ocurrió Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio sufre la emanación del sector de Milei, que repite el mismo programa que Cambiemos, con más énfasis, con más estridencia y con el pintoresquismo que le pone el candidato a sus apariciones. Entonces se cumple la vieja ley de la Argentina, que el que pierde, el que decide pierde. Le pasa al peronismo, le pasó durante 10 años cuando el Frente Renovador dividió al peronismo y perdió las elecciones casi todas. Y ahora le ha pasado a Cambiemos, que venía ganando las elecciones de los últimos años, representando el 40%, 42% del voto moderado de los grandes conglomerados urbanos, y esta división lo hace salir segundo. O sea que novedad no hay ninguna, es física política esperable. Segundo, es una elección de programa de pensamiento único. Todos los candidatos competitivos de las PASO, dígase Bullrich, Larreta, Milei, Massa, tienen el mismo programa, que es la reforma de la economía en los términos de lo que la izquierda llama el neoliberalismo. Reducción del Estado, eliminación del déficit, eliminar la inflación, terminar con los subsidios, terminar con el déficit comercial, convertir los planes de trabajo de ayuda a los pobres en empleos genuinos. Ese programa lo comparten todos, casi en los mismos términos, y lo que los diferencia son matices absolutamente insignificantes. Es la segunda característica que tiene esta elección. La tercera revela, porque digo que el resultado es consecuencia de un fenómeno anterior que no está causado por las fuerzas políticas, sino que lo sufren, es un proceso que viene de hace muchos años, que tenemos partidos muy débiles, cada tercio es muy débil. Yo he hablado en broma de los tres tristes tercios, ninguno supera los 29 puntos. Los partidos, las grandes familias tradicionales no tienen liderazgo, el Cambiemos no tiene liderazgo, el peronismo tampoco lo tiene, y el único liderazgo que despunta es el de Milei, pero es un liderazgo sobre una tribu informal, no es un partido, es un encuentro de residuos de los otros partidos, como era el FREPASO, hereda personajes de los 90, reivindica a Menem y a Cavallo, uno de los armadores públicos es Eduardo Menem, el jefe de campaña es Kikuchi, que era el vocero de Domingo Cavallo. Es decir, es un canal volver en una evocación del menemismo, que no llega a ser un partido, una articulación, se compone de restos, digamos, es una ambulancia que recoge heridos de todas las fuerzas, especialmente del peronismo. Digamos, el que sufre, Cambiemos, es el drenaje hacia ese sector del sector peronista de Cambiemos y del sector conservador. Los conservadores del interior se les van también para ese lado y quedan aislados algunos sectores del PRO, algunos sectores del peronismo dualdista, digamos, la línea Santilli-Ritondo, la coalición y el radicalismo. Ignacio, para mí esas son las tres características de este proceso. Yo le quiero preguntar para adelante y rumbo a las elecciones generales. Algunos analistas hablan de las chances de Milei de crecer en torno a la intención de voto, si bien la diferencia entre los tres ha sido muy exigua, y de una Patricia Bullrich que le va a costar retener al votante de Larreta, por ejemplo, y sumar más votos. Y por supuesto Massa combatiendo la situación económica. ¿Cómo ve las perspectivas de sumar votos de los tres candidatos? No sé, usted lo dijo, usted tiene su opinión, lo acaba de decir. ¿Coincide? ¿Le dio la solución? No le voy a responder.
responder si coincido o no. No me puede llamar usted para que yo le diga si coincido o no con usted. No, por eso Me le llama pregunto. para que yo le responda, pero usted no me puede responder si yo estoy de acuerdo con usted. No, ¿cuál es su mirada? Digo, esa es una opinión mía simplemente. ¿Cuál es su mirada? Usted es un especialista. ¿Sobre qué? ¿Qué mirada quiere saber? No, digo, básicamente de la competitividad de los tres candidatos. Y una competitividad complicada porque los tres son muy débiles. Los tres están en un piso, en un techo que es piso. Y el esfuerzo que van a hacer es para mejorar eso, pero eso cómo lo van a hacer, dependerá de cada uno. Yo no abriría juicio porque lo que hay que esperar es cómo resulta. Entonces ahí se verá si la campaña, los procesos que ellos desencadenaron para mejorar su competitividad resultan o no. Ahora, yo voy a abrir una observación sobre si Milei puede ir por un lado o por otro, si la Burri puede ir por el otro o Massa va por el otro. Esa gente conoce su trabajo, vive mucho mejor que usted y yo con lo que ganan haciendo política y no les vamos a enseñar ni les vamos a decir lo que tienen que hacer. Van a hacer lo posible para sobrevivir, son expertos en sobrevivencia y tienen una dificultad pero que no la causan ellos, no es intrínseca, está heredada en la debilidad del sistema político de dos grandes familias como son la que representa Juntos por el Cambio y el peronismo, que no tienen jefe, no tienen conducción, y una fuerza, naciente como es este fenómeno de Milei, que en realidad es un candidato y sectores residuales de la política que han chocado en batallas anteriores. Estoy hablando de Caballo, todo el menemismo, el Martín Menem, ese mundo es un mundo cercano a volver. Ahora, yo no voy a juzgarlo porque les vaya bien, son todos animalitos de Dios. Ignacio... No va a como es una elección de programa de pensamiento único, tampoco va a cambiar nada. Claro. Nadie propone nada distinto, porque quien podía proponer el peronismo, que era Grabois, hizo una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, sacó la mitad de los votos que sacó Massa. Pero eso es un fenómeno que representa el cristianismo extremo, pero es minoritario y quedó fuera de juego. Además compitió solo en la categoría presidente, no compitió, compartió las candidaturas a senador nacional, provincial y nacionales, diputados nacionales y los candidatos provinciales de la provincia de Buenos Aires. Y después está la izquierda, que nadie le da mucha chance a la lista de la izquierda, que es la cuarta fuerza que entró en la primera vuelta. O sea, hay un pensamiento único, hay un programa único, gane quien gane va a ser lo mismo, y yo la verdad que no espero ninguna novedad después del 22 de octubre. Podamos divertirnos, hacemos periodismo, no vamos a entender, pero la verdad, en el fondo, Ignacio, yo le pregunto, usted habla de que no nos vamos a sorprender los argentinos, digo, gane quien gane. Digo, ¿es lo mismo un gobierno, por ejemplo, de Massa en caso de que logre hacerse la presidencia con un gobierno de Milei que pareciera de algunas ideas más disruptivas? Digo, ¿es el mismo modelo de país? Yo que no comparto sus adjetivos. ¿Qué tiene de disruptivo Milei? Que propone una valorización, reivindica a Menem y a Caballo, que eso tiene una disrupción, es un salto atrás, pero tampoco quiero decirlo en términos irónicos ni descalificarlo. No presenta ninguna novedad respecto de lo que propone ni el peronismo ni Cambiemos. Piensan lo mismo. Sí, eliminar el Banco Central, ¿no? Pues son cosas que dicen los candidatos, no hay que hacerle caso a lo que dicen. Nunca hay que hacerle caso a lo que dicen los candidatos, hay que ver lo que hacen. Cosas dicen cosas para... todo tipo que hace campaña, lo que hace es provocar a sus adversarios para ganar visibilidad. Entonces, Milei es como Kirchner en su momento. Dicen cosas horribles para que el público moderado, que es el público mayoritario, el público mayoritario de Argentina está concentrado en 7 distritos, en donde, salvo algo en la provincia de Buenos Aires y Tucumán, prima la moderación, al punto de que en 2019, perdiendo la elección, Macri y Pichetto ganaron en la categoría presidente, en
5 de los 7 distritos, solo perdido en Buenos Aires y Tucumán. Es decir, el voto moderado, 40-42%, es el voto núcleo que decide las elecciones. ¿Qué hacía Kirchner? Lo provocaba. Lo insultaba, se abrazaba a la madre de Plaza de Mayo, agitaba a los Orlender, castigaba al menemismo. ¿Para qué? Para que el voto moderado le contestara y él alcanzara visibilidad. Es el mismo método que usa Milei hoy. Dice caca, dice vamos a vender los niños, vamos a contaminar el mar, vamos a privatizar los ríos. Son todas atracanadas para que le conteste. El error es contestarle del otro lado. Eso se llama, es la misma tendencia que la misma estrategia, la misma táctica electoral que tuvo Trump. Trump hace lo mismo. Vamos a hacer un muro con México, vamos a tirar una bomba atómica en Corea del Norte, vamos a romper las relaciones con China, ¿todo para qué? Para que el voto moderado, que es el que en todo el mundo, en todos los países del mundo decide las elecciones, porque las sociedades son moderadas, son conservadoras, reaccionen y le den visibilidad al que grita. Eso se llama técnicamente economía de la reacción, reaction economy. Hay libros y hay tratados escritos y uno, si los busca, va a ver que este mecanismo de captura de la atención de la sociedad ocurre en todo el mundo. Es uno de los fenómenos que siempre existió, siempre fue así. Y gritar Baden o Perón era para eso, para que la sociedad conservadora de los años 40 reaccionara y tuviera Perón visibilidad. Ese mecanismo siempre existió. Lo que ocurre es que en la sociedad contemporánea, con la informática y la instauración de una percepción binaria de la sociedad, eso conduce a la polarización, es la base de la polarización. Las sociedades se polarizan porque un individuo dice caca y el otro dice no, caca no. Entonces se produce la división. Es un fenómeno que ya Trump lo usó Kirchner en su momento, y lo usa ahora Milei, y algunos lo intentan hacer, esas cosas que hace Tetaz, que rompe una máquina de hacer billetes por televisión, o Chacho Álvarez y de la Rúa que decían que iban a vender el avión presidencial, es decir, cosas así para que el otro tipo, el adversario, le responda. Pero no hay que hacerle caso a las campañas, es perder el tiempo, porque los gobiernos, las elecciones se ganan con estrategia, no con campaña, ni con televisión, ni con avisos, ni con consignas, ni con marchas, no, se ganan con estrategia. Quien aplica la mejor estrategia gana. Y se gana, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede? Bueno, que va a hacer lo que pueda, no sé lo que pueda. Ahora, si tiene ingenio para gobernar explotando la fuerza de los demás, le irá bien, y si no, no le irá bien. Pero eso de que van a hacer lo que quieran no es cierto, nunca pasa. Ignacio, los programas no existen en política, los planes no existen en política. Cuando llegan al Congreso se deforman todo, se dan vuelta todo. Precisamente, Ignacio, eso le quiero consultar. Digo, un partido como el de Milei, obviamente muy joven, y que se haga de... No es un partido. No es un partido. Un espacio político. Es un espacio. ¿Cómo lo denomina usted? Es una banda, es el candidato con un caudillismo, una tribu cabillesca. Claro. No es un partido. El partido que lo sustenta a Milei es el Partido Demócrata Nacional, el Partido Conservador de Mendoza, sí, que preside Carlos Balda. Bien. Y el partido de la provincia de Buenos Aires, que está intervenido por el Villarreal. Sí. No sé cómo siguió esa historia de la justicia, no sé cómo está ahora. Bien. Le consulto, Ignacio, ¿cómo gobierna un presidente Milei con minorías, digo, prácticamente sin gobernadores? Como gobernó Macri 2015-2019, que gobernó desde la minoría, con minoría en las dos cámaras del Congreso, y gobernó y hizo todo lo que quiso hacer. Todo lo que hizo Macri en materia política lo logró y ha dejado cambios sustanciales que no se han revertido en Argentina, como el proyecto del déficit fiscal a la baja y los consensos fiscales que le dieron superávit fiscal a las provincias, que es la clave política del gobierno de Macri. Él pierde por la economía,
La economía derrumba en la Argentina a todos los gobiernos, o sea, no hay que juzgarlos por la economía, porque no la saben hacer. Entonces, Macri gobernó este país pacíficamente, con los acuerdos que tenía con el peronismo del interior, que dividió el peronismo del Senado en 2 bloques y en diputados en 3 bloques, con Pichetto, Urtubey y Bocio, sacaron las leyes que querían y gobernaron en paz durante 4 años. O sea que gobernar desde la minoría se puede hacer absolutamente, no hay ningún misterio. No hay ningún misterio. Más cuando en la agenda de las fuerzas que compiten, todos piensan lo mismo. Todos quieren hacer una economía minoritaria, todos quieren bajar el déficit, todos quieren bajar los subsidios, todos quieren el ajuste del gasto público. Si hubiera algún sector, un grupo importante que pensara otra cosa, uno diría, bueno, qué dificultad, qué difícil va a ser. Hoy día es más fácil que nunca, va a ser más fácil que cuando vino Macri, que le costó ceder muchas cosas, como devolver los fondos a las provincias que tenían juicios en la Corte por fondos previsionales, transferencias de fondos que hubo que el gobierno anterior concentraba en la nación, y él descentralizó mucho la entrega de fondos. Si uno mira los cuadros de distribución de impuestos con las provincias aumentaron sus porcentajes y bajó la nación, y las provincias pasaron a administrar mucha más plata. Esas son las cosas que se cedieron, pero eso es parte de la política. Yo no le veo dificultad a ningún gobierno adelante porque no tiene un programa ni una ideología contraria a la que piensan todos. Pero en otra instancia, que la piensen todos tiene razón, porque es lo que piensa la sociedad, es lo que quiere la sociedad. Claro. La sociedad argentina quiere una economía de Estado más chico, desregulada, abierta al mundo, sin subsidios, sin inflación. Ese es el problema de la burguesía argentina, y eso lo impuso Cambiemos en 2015. El país está viviendo un triunfo cultural de Cambiemos, que impuso esa agenda en 2015 y continúa hasta el día de hoy, hasta más se la repite. Bien. Ignacio, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho la entrevista y los conceptos. No, por favor. Muy amable. Agradezco mucho usted el llamado y un saludo a los oyentes, a los televidentes. Le agradezco muchísimo. Le mando un saludo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Usted lo vio, lo escuchó, pasó por San Nicolás Debate, el politólogo, periodista político Ignacio Zuleta, dando un análisis de lo que está ocurriendo en la Argentina con la política y, por supuesto, las perspectivas. Ahora nos vamos muy rápido a la última tanda. Cuando regresamos, los comentarios y el cierre. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate. Lo prometido, el análisis, la propuesta, los protagonistas. Mucho, pero mucho para hablar de lo ocurrido esta noche. Quiero
a renglón seguido comentar un poco de las actividades de la Federación de Comercio e Industria. Como lo decíamos, recientemente se celebró el Día de la Industria y bueno, y la Federación de Comercio e Industria está presente en el día a día de los industriales, de los comerciantes, pero de un sector muy importante que es nuestro empresariado PYME, a quien la Federación representa. En el marco de esto se está preparando una charla que tiene que ver con la situación económico-financiera que está atravesando el país, las perspectivas para adelante, cómo de alguna manera hacerle frente a una situación en el medio, como lo decíamos, de una campaña electoral, de las próximas elecciones del 22 de octubre y de mucha incertidumbre política. Va a estar el licenciado en Administración de Empresas y especialista en Economía, Marcelo Lanche. Con él vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la interacción de la economía hoy en día en una charla abierta para toda la comunidad productiva y, por supuesto, para todo el público en general, con entrada libre y gratuita. Va a tener lugar, y lo vamos a seguir difundiendo, el día 27 de septiembre, 19:30 horas, en la Federación de Comercio e Industria. Luego se viene el 11 de octubre, la segunda ronda de negocios regional y multisectorial de la Federación de Comercio, con grandes compradores. Estamos haciendo una gran convocatoria para las pymes, también con entrada libre y gratuita, pero el lugar para hacer contactos, el lugar para realizar alianzas de negocios, va a tener lugar 11 de octubre, 19 horas, en la Federación de Comercio, y también con un alcance regional, tratando de impulsar a la pyme en momentos en donde los vínculos, el networking va a sumar muchísimo, sobre todo ya pensando en las perspectivas del año 2024. Son de las últimas actividades que la Federación de Comercio e Industria va a realizar en este 2023, con una agenda que tiene que ver con el 110 aniversario que se cumplió en abril pasado. Desde el punto de vista de las actividades, es esto, tenemos más y vamos a seguir difundiendo, pero con esta agenda: la producción, las empresas y la competitividad. La economía argentina, en el medio de la campaña política, tiene datos desalentadores. Lo han hablado los entrevistados esta noche, sobre todo lo que tiene que ver con lo tributario, con el esquema de regulaciones. Ya lo dijo, 148 impuestos pagamos los argentinos, 10 de los 148 son los que más representan para la recaudación. Es decir, es un sistema que debe ser revisionado, es un sistema que necesita de una Argentina previsible. En el medio de esto hace mella la inflación, sobre todo inflación de alimentos. Hay consultoras que se animan a decir que la inflación de agosto va a ser del 11%, otras del 12%. En el medio de toda esta situación, los gremios han salido a querer recomponer la situación con paritarias. La plata no alcanza, el empresario pyme no aguanta. Es decir, es la sábana corta de un país que, entendámoslo de una vez, más allá de los programas, de los parches, de los eslóganes, de los anuncios, va a salir adelante cuando el Estado sea eficiente, cuando exportemos más, cuando busquemos mercados, cuando tengamos una economía sana, cuando no gastemos más de lo que nos ingresa. Esta es la situación real de un país, igual que la de cualquier familia. Tenemos que entender esta cuestión. El Estado somos todos. Hay un Estado elefantiásico, y esto no tiene que ver con un partido político, es una cuestión de la sociedad, es una cuestión cultural que es importante que de alguna manera entendamos. Los políticos, más o menos, nacen de una sociedad, son emergentes de la sociedad civil, por eso es muy importante el voto, por eso es muy importante que de alguna manera esto se cambie con más y mejor política. No hay chance de otra cosa. Estamos en un mundo globalizado donde hoy en día la agenda es el medio ambiente, la agenda es la inteligencia artificial, la transformación digital, los procesos. Ese es el mundo que viene, y para poder de alguna manera estar a tono con ese mundo tenemos que tener una agenda para este tiempo, para una sociedad moderna. No podemos tener una agenda de los años 70. La sociedad de alguna manera tiene que entender y hacer mella sobre esto, y por supuesto que se logren, y esto es la política, las transformaciones dentro del sistema que una sociedad emana, que es más y mejor empleo, es revertir que un país que tiene un potencial para abastecer de alimentos y energía, y sobre todo de lo primero, de alimentos
a 300 millones de personas en el mundo no puede tener casi el 50% de pobreza, más del 40% de indigencia. Es decir, la agenda que viene tiene que ver con esto, con reformas, con que los números cierren, pero con una sociedad que se incluya. Y bueno, en el medio de todo eso, por supuesto, año electoral siempre es de transición en la Argentina. Esperemos que las perspectivas de alguna manera se aclaren. El voto es muy importante. 11 millones de personas que no fueron a votar son un llamado de teléfono a la política, pero la única manera de cambiar esto es votando y mejorando las condiciones, y esto lo tienen que hacer los políticos. Nada más, se me fue el tiempo, el agradecimiento de siempre. Se lanza la campaña política en medios, estamos invitando a los representantes que ya han pasado las elecciones internas a San Nicolás Debate, a los programas que vienen, para ver cuáles son los proyectos, cuáles son las perspectivas para adelante en medio de lo que tiene que ver con la agenda de la política en San Nicolás, y por supuesto todo lo que tiene que ver con los diferentes segmentos que San Nicolás Debate tiene. Nada más, se fue el tiempo. Recordar la repetición, este sábado 22 horas y domingo 18:30 horas. Han sido muy amables, muchas gracias por acompañar el ciclo y hasta el jueves que viene.